¿Qué tal? Es un gusto tenerlos nuevamente. Me presento. Mi nombre es Manuel Aguiar de la agencia Creative. Estaremos iniciando en estos momentos con nuestro webinar. El tema a hoy es Fortinet Management and Analytics. Estará con nosotros el ingeniero Javier Ortiz, quien estará exponiendo este tema. De igual manera, los ingenieros Cristian Covarrubias y Juan Vázquez estarán con nosotros como apoyo. Nuevamente, muchas gracias y los dejo con el... Gracias. Adelante, Javier. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días. Muchas gracias por unirse. Muchas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente. Que tengan un excelente día. Como dijo Manuel, mi nombre es Javier Ortiz. Soy ingeniero por venta para Fortinet dentro del Grupo DICE. Y pues el chiste o la intención del webinar del día de hoy es seguir hablando de Security Fabric y cada uno de los elementos que incluyen o están dentro de Security Fabric. Y entonces hoy hablaremos de Fortinet Management Center and Analytics, que para muchos que llevan mucho tiempo familiarizados con la marca o los productos, pues es muy fácil pensar como en el FortiAnalyzer y el FortiManager, pero también tenemos que hablar de qué cosas han cambiado, cómo se ha modificado el tema del FAS y el Manager, y poder también de alguna forma establecer una base de como de las nuevas funcionalidades que tienen el FortiAnalyzer y el FortiManager. Entonces, empezaremos identificando cuáles son los problemas y las soluciones que propone Fortinet en la cuestión del NOC y del SOC o del centro de operaciones, y esta cuestión de la administración centralizada y de las capacidades, y al final hablaremos de las nuevas capacidades que tienen el FortiManager y FortiAnalyzer en 6.2, que también, bueno, ya salió la 6.4 a principios de este trimestre. ¿Y qué identifica o qué es lo que lleva a Fortinet a hablar como de esta adopción del mercado? Es que se estima que el mercado de ciberseguridad o de seguridad informática está creciendo aproximadamente al 8.5% anual, según Gartner, para que en el 2022 alcance los 170 billones de dólares. Esto es en inglés, recordemos que en español sería 170,000 millones de dólares. Entonces, pues, bueno, el crecimiento de los dispositivos pues es como, o del número de dispositivos es enorme, y el estimado, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que enfocarnos para poder contrarrestar este crecimiento y que la administración no se dificulte? Porque según datos, se estima que en promedio en las empresas hay cerca de 75 herramientas de diferentes fabricantes conviviendo en una misma infraestructura. Estas 75 herramientas, pues obviamente lo que conlleva es hablar de una dificultad de la administración, es decir, que la administración para los usuarios se va a dificultar porque es aprender cada una de estas funcionalidades. Verizon reporta que en 2019 hubo un crecimiento de las brechas de seguridad del periodo de 2007 al 2019. ¿Esto qué quiere decir? Al final, cuando el usuario o la empresa lleva sus servicios a la nube, lleva sus servicios al mundo digital, lo que pasa es que aumenta lo que nos gusta decir la superficie de ataque. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos más puntos donde somos vulnerables. Y eso eso causa que el cibercrimen vea una oportunidad, o el crimen en general vea más viable una oportunidad en el mundo cibernético que en el mundo como físico, por así decirlo, ¿no? Hablemos del mundo real y el mundo digital. Entonces,
entonces como consecuencia hay un incremento en el número de amenazas. Entonces, Fortinet qué propone? Recordemos de lo que hemos hablado en los últimos webinars, que es hablar de Fortinet Security Fabric, donde en Fortinet Security Fabric el centro de nuestra operación, el centro de todo el driver del Security Fabric va a ser el FortiGate o el dispositivo para recibir en la red. Y a mí hay algo que me gusta mucho decir, o hay una frase que me gusta mucho decir, es que si el FortiGate es el corazón, el centro, el cerebro es el FortiAnalyzer, ¿no? Y en este caso, olvidemos, ahorita no le pongamos nombre al producto, sino digamos que el corazón de todo es el sigue siendo el FortiGate, pero que el que va a dar como toda esta visibilidad o robustez lógica va a ser la forma en la cual podamos administrar y automatizar y responder a los procesos y a los incidentes, ¿no? Entonces el FortiManager lo que nos va a dar va a ser un agente de administración de los dispositivos de seguridad en la red, y además que a través de ciertos elementos como es Security Rating nos permitirán también evaluar o entrar o poder organizarnos cuando el cliente necesita cumplir con ciertas regulaciones, es decir, estar en compliance. Además de que nos permitirá optimizar el flujo del trabajo para que en este proceso de la respuesta tengamos medidas que nos permitan recortar el tiempo cuando hablamos de que pasa un incidente, que se pueda detectar adecuadamente el incidente y que podamos recortar el tiempo de respuesta para remediar ese tipo de incidentes. Además de que el FortiAnalyzer, que va a ser el dispositivo que nos va a permitir analizar los logs, ¿no? Analizar la información que están arrojando los diferentes dispositivos de Fortinet y administrarlos, nos va a permitir correlacionar de alguna forma estos logs para indicarnos si el dispositivo ha sido o no vulnerado, porque ante las amenazas avanzadas ya no siempre es como, el FortiGate encontró la firma, ¿no? Sino también definir por el comportamiento si ha habido una amenaza hacia la infraestructura, ¿no? Entonces, empecemos hablando de el single pane of glass management and visibility. ¿A qué se refiere? El reto principal que identifica Fortinet en estos escenarios es que el error humano y errores en la configuración lo que pasa es generan brechas de seguridad. Entonces, el primer paso es intentar que el usuario administrativo, o sea, el administrador el encargado de TI, desde una sola consola pueda ver todos los dispositivos y pueda administrarlos. Imaginemos que tiene 10, 15 dispositivos, entonces desde un solo FortiManager poder tener toda la administración centralizada, pero además llevar cosas como si él quiere adoptar mañana, decir, oye, mañana quiero abrir otras 5 sucursales, puede hacerlo sin problemas con la funcionalidad de Zero Touch Deployment, lo cual permitirá que si el FortiGate, en cuanto el FortiGate sienta la conexión a Internet, pueda ir a consultar su configuración al manager y después el manager le empuje la configuración para que no tengamos que tener personal capacitado y reducir los errores, o volvamos al punto inicial, reducir los errores en la configuración o el factor humano en esta configuración, sino sea una configuración homogénea ya planeada para todos los dispositivos de las sucursales o del corporativo principal. Obviamente tendremos la visibilidad de todos los dispositivos en una sola consola, podemos administrar esas configuraciones, proveer varios factores de autenticación. Hablamos de, cuando se habla de la administración, también podemos meter temas de doble factor de autenticación y obviamente también en el tema de la administración meter un doble factor o alta disponibilidad para que los FortiGates, por ejemplo, van a seguir operando sin problemas si el FortiManager cae, pero que no perdamos como todo el consolidado de la administración que tenemos en ese momento. Después hablemos de la optimización del workflow. Aquí lo que Fortinet identifica como un reto es que
el staff o la gente que se dedica a TI es muy poca, o más bien, no hablemos de TI. El personal de seguridad en las empresas es un personal reducido. Entonces, ¿qué buscamos? ¿O qué causa esto? Que cuando hay alguna amenaza o pasa algo en la infraestructura, hay un incidente en la empresa, el tiempo de respuesta es muy largo y no podemos detectar estas anomalías. Eh, yo sé que muchos que somos partner aquí de Fortinet nos enfrentamos muchas veces a esto, ¿no? Eh, uno, o nos cuesta trabajo como tener a los ingenieros porque hay una gran rotación, o el otro caso es que tenemos dos ingenieros que llevan 10 cuentas, ¿no? Porque tenemos muchos clientes y entonces el ingeniero a veces se tarda 2, 3 minutos bueno, más bien 2, 3 horas en acordarse qué había hecho en la configuración del cliente y pues obviamente el tiempo de respuesta pues es mucho más lento, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Tener optimizar el flujo de la información con la tecnología de Fortinet nos va a ayudar a reducir el tiempo de respuesta y de detección de anomalías o de amenazas en las empresas. Eh, además de que, bueno, el FortiAnalyzer o FortiGate se pueden enlazar con FortiSIEM para que tengamos también una vista global de todo el flujo del trabajo, no solo con soluciones Fortinet, sino también de manera agnóstico, ¿no? Pero bueno. Y el tercero es la detección de amenazas avanzadas. Actualmente, las empresas o los ataques que tienen las empresas ya no son ataques que conozcamos o que son conocidos de alguna forma. Sino la complejidad de estas amenazas hace necesario que el dispositivo pueda identificar, no solo basado en patrones o firmas, sino identificar el comportamiento de los usuarios para ver si estos están o no vulnerados. Fortinet, a partir de la versión del 6.0, tiene una licencia que se llama, los FortiAnalyzers tienen una licencia que se llama IOC o indicador de compromiso, que nos van a ayudar a detectar este tipo de amenazas que ya ocurrieron, pero, y entonces que no, o sea, supongamos que el cliente se llevó la computadora fuera de la oficina, regresa y ya tiene la infección, o ya es un host vulnerado. Entonces, la licencia de IOC nos va a ayudar a detectar y correlacionar el comportamiento del host para determinar sí o no, si está o no comprometido y poder tomar acciones que nos ayuden a aislarlo de alguna forma o poder reaccionar ante este tipo de circunstancias o situaciones. Además de que obviamente eso es un sistema integrado en el Fabric, entonces el Analyzer le podrá comunicar al FortiGate este incidente para que el FortiGate pueda remediarlo también de manera automática. Y volvamos, la licencia de IOC no es exclusiva para FortiAnalyzer, también la licencia de IOC está disponible para FortiSIEM. Después está el tema de la auditoría y el compliance. Fortinet, por default, cuando ustedes tienen un FortiGate con las licencias de Security Ratings, evalúa bajo dos documentos en específico, que es, uno se llama Fortinet Security Best Practices, que son las mejores prácticas que Fortinet recomienda para el tema de seguridad, y el PCI. Pero además en FortiAnalyzer tenemos un conjunto de reportes adicionales que nos van a ayudar que nos van a recomendar y nos van a ayudar a poder cumplir con, con las diferentes regulaciones. Es decir, si el cliente necesita cumplir con PCI, el cliente va a poder correr este reporte y Fortinet y el FortiAnalyzer o el FortiGate le van a decir, oye, necesitas cambiar el cómo se están autenticando los usuarios, el cómo estás declarando las VLANs, el cómo estás construyendo tus políticas, ¿no? Entonces, él va a hacer recomendaciones para que tú puedas mejorar tu configuración y se pueda cumplir las regulaciones a las cuales el cliente está teniendo que someterse, ¿no? De alguna forma.
Entonces, ¿qué nuevas capacidades o qué capacidades integran al FortiManager o que son nuevas en el FortiManager y en el FortiAnalyzer? Pues algo que ya conocemos o que ya está como, pues a los que tenemos muy familiarizados con el FortiManager es eh, el tema de la orquestación desde una sola consola. Desde 6.0, el FortiManager puede de alguna forma como administrar el Analyzer y que podamos ver la interfaz del FAS desde el FortiManager uniéndolos, ¿va? Entonces ya no necesitamos para poder tener visibilidad y los temas de las herramientas de seguridad y para integrar el sistema de Fabric, estar entrando a 2 o 3 consolas de administración, sino que todo lo podemos hacer desde desde el FortiManager, ¿no? O sea, podemos tener la visibilidad que nos da el FortiAnalyzer, los reportes que nos da el FortiAnalyzer, la correlación que nos da el FortiAnalyzer, todo desde el mismo FortiManager. Además de que algo que ya viene sucediendo desde 6.0 en FortiGate es el tema de la automatización. Podemos ejecutar diferentes como parámetros, ¿no? Que ayuden a ejecutar acciones automatizadas para, uno, notificarnos y dos, remediar ciertos comportamientos que está teniendo los hosts para que el tiempo de respuesta se reduzca y regresemos al al tema de la orquestación, ¿no? O sea, como que que las brechas de seguridad no sean tan largas, sino que podamos como responder de manera, pues, valga la redundancia, automática ante estos incidentes. Además, las respuestas que nos permitirán tener respuestas más rápidas, porque la licencia de AUC y el FortiAnalyzer automáticamente podrán detectar estas incidencias, ¿no? O sea, como que es un poco de las dos, ¿no? O sea, automatizar qué es lo que nos va a ejecutar cierto proceso y después poder responder de manera también automática ante la circunstancia que desató este proceso, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene como nuevas el 6.2 sobre la orquestación? El SD-WAN. Antes, las características, en 6.0, las características de SD-WAN eran un poco reducidas, ¿no? Y o faltaban muchas de estas como funcionalidades adicionales que tiene el SD-WAN. En 6.2 lo que nos va a permitir ya ahora es generar monitoreos del SLA de los FortiGates, es decir, si queremos analizar la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes de todas las interfaces que tenemos, de todos los FortiGates que están siendo administrados por el FortiManager, lo vamos a poder hacer desde el mismo FortiManager sin necesidad de estar entrando a cada uno de los FortiGates, además de que nos va a permitir tener valores históricos de un tiempo definido. Entonces, podemos evaluar cuál ha sido el comportamiento de nuestros enlaces en un tiempo N, ¿no? Del cual han estado ocurriendo los incidentes. Después está el tema del Zero Touch Provisioning. Yo les comentaba que Fortinet, a través de la licencia de FortiDeploy, tiene esta capacidad de poder, en cuanto el usuario conecte el FortiGate a Internet, el FortiGate va a ir a consultar o pedir su configuración hacia la nube de Fortinet y esta la va a redirigir hacia el FortiManager para que le provea como la configuración que está esperando. Pero hablando un poco de la semana pasada, recordemos que hablamos de SD-Branch. Entonces, en el tema también de SD-Branch, ya también podemos mandar como todos los dispositivos que va a necesitar la sucursal sin ninguna configuración adicional, solo mandarlos, y el Zero Touch Provisioning también ya va a estar habilitado para temas de FortiAP y FortiSwitches, ¿va? Entonces, ya no vamos a necesitar como decir, bueno, sí, puedo mandar el FortiGate así solo, ¿no? Y me va a jalar la configuración, pero ¿qué voy a hacer con los switches y los APs? Entonces, también ya podemos como tener licencias de FortiDeploy para los APs y para los switches en el tema de Zero Touch Provisioning cuando estamos hablando de Secure SD Branch, ¿va?
Después está el tema de los conectores. Como ya sabemos, Fortinet ha estado trabajando en consolidar la base de cómo se integra con otros fabricantes, más que nada en temas de SDN. Entonces, y obviamente también de Single Sign-On. Entonces, antes los Fabric Connectors en 6.0 estaban como muy limitados en el FortiManager. A partir de 6.2 puedo ejecutar un conector o escribir un conector de Security Fabric desde el FortiManager, y ya se los va a mandar a los diferentes FortiGates. ¿Esto qué quiere decir o cómo va a ayudar? Supongamos que el cliente tiene todos sus servicios en AWS y pues obviamente necesita como enlazarse o conectarse tal vez por VPS a la VPC, o tal vez tiene también un FortiGate en AWS, a la nube de AWS, y jalar las instancias de los objetos de manera automática, que es algo que se puede hacer con el tema de los conectores. Entonces, ya no necesito ir como dispositivo por dispositivo haciendo esta configuración, sino ya puedo solo generar el conector y automáticamente todos los FortiGates se van a autenticar en la instancia de AWS para poder tener como toda la información. O supongamos que tal vez tengo un árbol de Active Directory y quiero que me pueda autenticar. Si yo estoy en el corporativo o voy a la sucursal de Azcapotzalco, supongamos, me puedo autenticar con mis mismas credenciales. Puedo generar el conector de Single Sign-On desde en cualquier sucursal, ejecutarlo en cualquier sucursal, y que la autenticación sea como de manera automática, sin necesidad de como tener credenciales específicas para cada una de las sucursales. Pero ya no, o sea, yo sé que esto ya se puede hacer con el FortiAuthenticator y hacerlo a mano, pero ahora estamos hablando que se puede ejecutar de manera global desde un conector en el FortiManager, ¿no? Después está el tema de la orquestación. Yo les comentaba que vamos a poder, desde el mismo FortiManager, tener como la consola del FortiAnalyzer, o la misma consola del FortiAnalyzer en el FortiManager. Y entonces, lo que nos va a permitir es que tenerlo todo ahí junto, poder entrar al FortiView del FortiAnalyzer y poder identificar toda la información que nos está dando sobre las amenazas. En este caso, en el caso del ejemplo de la visibilidad, es que podemos ya enlazar en 6.2 el FortiSandbox, las detecciones de FortiSandbox al FortiView del FortiAnalyzer, y si un host está descargando algún archivo malicioso, ¿no? Que no sabemos, pero que bueno, que es sospechoso y se manda al FortiAnalyzer, podemos ver el reporte que declaró el FortiSandbox en la ejecución de este archivo desde el FortiAnalyzer. Entonces, ya no necesitamos entrar como al FortiSandbox para ver esta notificación o ver el reporte, sino podemos extraer el reporte desde el FAS, y como el FAS está siendo administrado por el manager, desde el FortiManager. Entonces, ya no tenemos que estar entrando a los tres dispositivos, sino que podemos hacerlo todo desde el mismo FortiManager. Después está el tema de IOC. Como les decía, al final el IOC, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener análisis históricos de, si, pues supongamos, el host ya presentó una anomalía, y ver cómo se ha corregido esta anomalía dentro del host en un periodo de tiempo. Y lo más importante, que nos diga si ha cambiado como el incidente o sigue siendo el mismo incidente, y cuántas veces se ha ejecutado el reporte. Es decir, podemos ejecutar como reportes de IOC constantemente e ir guardándolos para poder haciendo comparativas históricas dentro del FortiAnalyzer. Además de que si yo tengo un log, ¿no?, del IOC, de cómo se comportan estas circunstancias, puedo introducirlo en la página de FortiGuard, en fortiguard.com. Puedo ir a la sección de IOC, puedo meter la instancia o el reporte del IOC de lo que me está diciendo, y ver qué es lo que ejecuta, o ver
cómo se ejecuta ese tipo de amenaza o qué es lo que hace esta amenaza dentro de mi infraestructura. Además de que también nos va a permitir pues ver como toda la cadena de incidentes y analizarlos en un tiempo de vida o en una línea temporal desde todos los dispositivos o un dispositivo en específico, ¿no? O sea, es como llevar el tema de la detección de amenazas, ya no solo teniéndola como con el FortiGate y el FortiSandbox, sino también definirla por medio de cómo se relaciona el comportamiento de los dispositivos dentro de la infraestructura y qué es lo que están consumiendo para poder determinar si es o no malicioso o si está haciendo un comportamiento anómalo este dispositivo. Además de que hay un nuevo conector, bueno, más bien, en la sección de automatización del FortiGate, a los que ya están familiarizados con 6.0, en 6.2 ya hay un nuevo factor de automatización que es el evento que me manda el FortiAnalyzer. Antes solo era como si el host está comprometido, pero ya no solo es si el host está comprometido, sino el Analyzer me detectó algún evento que yo había como determinado que me alertara, valga la redundancia, y pues ejecutar acciones como tal vez mandar un CLI script o pues cambiar alguna configuración o solo notificarme por correo electrónico o levantar un ticket, ¿no? En sus sistemas de tickets sin problemas, ¿no? O sea, es como esta cuestión de volvamos al inicio, ¿no? Poder responder de manera más efectiva y expedita cuando sucede un incidente. Entonces, además de que si, por ejemplo, supongamos que hay un incidente, el FortiAnalyzer me notifica, pero yo le puse, ¿sabes qué? Solo notifícame del incidente, pero puedo ejecutar una acción en el manager, es decir, que el manager lanzar una configuración, lanzar una petición desde el FortiManager para que se ejecute en todos los FortiGates. Entonces, no importa que haya sucedido en la sucursal X, que esto se pueda prevenir a partir de este incidente en todas las demás sucursales, ¿no? En todos los demás lugares del ecosistema o de la infraestructura del usuario. Además, también el tema de IOC, de Security Rating. El Security Rating ya podemos ejecutarlo en esa parte de enriquecer el tema del Fabric. El Security Rating ya podemos ejecutarlo desde el FortiManager. Yo sé que el Security Rating se puede ejecutar desde el FortiGate y nos puede dar como el comportamiento de todos los elementos, ¿no? De todos los dispositivos que están dentro del Fabric, pero ahora también ya podemos hacerlo desde el FortiAnalyzer, desde la consola del FortiManager, ¿no? O sea, como el tema de FortiView, el Physical Topology, y ejecutar ¿cómo se llama? El reporte que nos haga las recomendaciones y podemos ejecutar las recomendaciones ya desde el FortiManager también. Entonces, al final, esta cuestión es, vamos a tener una experiencia como usuarios, como empresas, ¿no? Partners o usuarios finales, en la cual vamos a tener el FortiManager, el FortiAnalyzer, la licencia de IOC y la protección 360, lo cual nos va a permitir una como capa completa de la seguridad, una visibilidad completa, ¿no? Obviamente nos ayudará a consolidar el tema de cómo estamos inspeccionando y cómo estamos trabajando para tener estrategias más veraces, más focalizadas, ¿no? Y que nos ayuden a reducir los tiempos de respuesta. La solución puede integrar un chorro de elementos de Fortinet. Al final podemos crear nuevos add-ons, ¿no? Y estos nuevos add-ons, ya no solo podemos tener add-ons para cada tecnología,
sino tener un add-on para todo el ecosistema de Fabric, ¿no? Es decir, si yo soy tal vez un proveedor, ya no tengo que tener un add-on del FortiWeb, del FortiMail, sino puedo tener un add-on específico donde tengamos todos los elementos para que la correlación sea conjunta, ¿va? Y obviamente pues vamos a consolidar todo en un solo vendor para tener como el Security Fabric y poder cumplir con las recomendaciones y tener todo el tema de seguridad de manera visible y de una mejor y dar una mejor solución al usuario. Al final, recordemos que hablar de Security Fabric es que si nos integramos con otros vendors y tenemos soluciones que son agnósticas. Al hablar de FortiAnalyzer y al hablar de FortiManager, estamos hablando de una solución que es exclusiva para tecnología Fortinet, pero en el tema de la correlación podemos tener también el tema de FortiSIEM o el nuevo producto que es FortiSAR, que quiere decir Security Operation Automatization and Response, ¿no? Entonces, sí, esta es como la solución que tiene Fortinet cuando hay cuando hay arquitecturas Fortinet, pero recordemos que estamos hablando de Fabric y al ser un ecosistema robusto, también nos podemos proveer soluciones que nos ayuden en estos ecosistemas con otros dispositivos, ¿no? Con otras soluciones como es FortiSIEM y FortiSOAR. Obviamente, ¿qué nos va a permitir o qué es lo importante de lo que acabo de decir? Cuando hay un ecosistema multivendor, la seguridad se vuelve muy compleja y la operación se vuelve muy compleja. Entonces recordemos que Fortinet dice que uno de los principales problemas de seguridad es la complejidad y pues lo que nos va a permitir ese tipo de soluciones es simplificar la seguridad, ¿no? O simplificar las operaciones para que nos dediquemos al core de nuestro negocio, que es la seguridad. Además, pues el tema de las redes y la seguridad desde una sola caja, es decir, perdón, desde un solo dispositivo, tenemos el manager y el FortiManager nos va a permitir pues tener la información que nos arroja el FortiAnalyzer y tener la información que nos arroja el FortiSandbox desde un solo dispositivo para que no tengamos que estar como volteando muchos dispositivos, sino que simplifiquemos los casos de uso que propone Fortinet, que es el single play, una sola consola, la orquestación, ¿no? La automatización y la respuesta desde una sola consola de administración, valga la redundancia, ¿no? Y pues obviamente enriquecer la oferta que ya tiene FortiManager y FortiAnalyzer, habilitando capacidades de SOAR desde el FortiManager o el FortiAnalyzer, que es algo que ya como partners o clientes de Fortinet estamos familiarizados y que va a ser mucho más fácil llevar a cabo porque no vamos a tener que aprender un nuevo idioma, sino es como lo que ya conocemos, ¿no? De alguna forma. Y bueno, por mi parte sería como todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido al webinar. Muchas gracias por haberse conectado. Cualquier duda o comentario, por favor, en los comentarios, en el chat, ahí escríbanla. Estaremos Juan, Cris y yo gustosos de poder responderlas. Y pues bueno, cualquier duda, comentario que tengan, tal vez una duda más larga, algún comentario que puedan tener, algún proyecto, no duden en escribirnos a mí o a Cris o a Juan. A mí me pueden encontrar en jortiz@grupo-mediodice.com y pues mi número telefónico, Telegram, WhatsApp, cualquier medio digital. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Vamos a dar unos instantes para que puedan hacer sus preguntas. Por lo pronto les adelanto. Arnoldo Jiménez nos pregunta si se puede compartir la grabación. Aquí voy a hacer un recordatorio muy rápido. Una vez que terminemos la grabación, mediante su correo electrónico en el cual se inscribieron en esta sesión de webinar, se manda la liga de la grabación en YouTube, así como también la presentación que puso Javier hace unos instantes. Tenemos otra pregunta sobre qué modelo sugieres de un FortiManager para un entorno de 30 equipos FortiGate con 60 FortiSwitches y 50 FortiApps. Hola, ¿qué tal, Vic? Víctor Ramírez. Pues mira, la verdad es que tendríamos que estudiarlo por todo el tema de
o sea, de si solo quiere el manager o si necesita también el tema del analítico, ver qué solución necesitamos proponer. Si gustas escribirme tu requerimiento eh, por correo electrónico, por favor, para poder también ayudarte en el proyecto, ¿no? Como tal. Sí. También depende de las funcionalidades que tengan activadas en el FortiGate, Sí, entre otras cosas. sí, sí. Nos seguimos aquí leyendo. Al parecer, no hay más como dudas. Creo que Tenemos 2, 5, 10 segundos más para cualquier duda. Si no, Manuel, ayúdanos, por favor. Claro que sí, Javier. Muy bien. En verdad agradezco mucho su participación. Gracias a todos los que estuvieron atentos en este webinar. De igual manera agradezco a nuestros expertos. Por el momento sería todo. Agradezco mucho su participación. Nuevamente me despido. Mi nombre es Manuel Aguiar. No me despido sin antes recordarles que por favor sigan a nuestros especialistas en sus redes sociales. Encontrarán a Juan Vázquez con el @JNVZQZ. De igual manera Javier Ortiz con @arjaorla y Cristian Covarrubias con @axles12 con doble S. Nuevamente mi nombre es Manuel Aguiar de la agencia Marketing Creative. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.